Llena tu corazón de paz y alegría con el Padre Eduardo Hayen. Hola, ¿qué tal? En uno de los episodios anteriores de Paz y Alegría, dijimos que no podemos hacer nada sin la ayuda de Dios. Nuestros sentidos nos lo dio el Señor, nos dotó de un cuerpo y sin el concurso de Él no podríamos ni siquiera dar un paso adelante. Dependemos totalmente de Él hasta para existir. Si Dios dejara de pensar en nosotros, desapareceríamos completamente. Pues con mayor razón dependemos de Dios para avanzar en la vida espiritual. Y Dios nos envía ayudas constantes para que ejercitemos nuestro organismo sobrenatural del que hablábamos en el episodio anterior. Estas ayudas que Dios nos envía se conocen como gracias actuales. ¿Qué son las gracias actuales? Son ayudas sobrenaturales y pasajeras que Dios nos da para alumbrar nuestra inteligencia y fortalecer nuestra voluntad para que obremos sobrenaturalmente o al estilo de Dios. Pongamos el ejemplo de la vida de San Antonio Abad. A los 20 años quedó huérfano de padre y de madre. Cuando entró en una iglesia, escuchó en el Evangelio las palabras de Jesús: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Antonio se quedó tan impresionado con aquellas palabras que se fue a vender las tierras que sus padres le habían dejado como herencia. Repartió a los necesitados, vendió casa y muebles y a su hermana le dejó la parte que le correspondía para asegurar su futuro. Escuchó también en un templo la frase de Jesús: no se preocupen por el día de mañana. Repartió todo quedándose en la más absoluta pobreza y confiando solamente en Dios. Se retiró con unos monjes y ahí aprendió a orar y a meditar y a llevar una vida santa. Antes de que la gracia santificante entrara en el alma de San Antonio para unirlo con Dios, Dios le había mandado la gracia actual o la ayuda para que él viera la malicia de sus pecados. ¿Qué fue lo que hizo que San Antonio Abad aborreciera una vida acomodada y se decidiera a abrazar la pobreza para servir a Dios? Esta fue una gracia que Dios le mandó. Y también esa gracia puso ante los ojos de Antonio la hermosura de Dios, su misericordia y su bondad, para que lo amara con todo el corazón. Esta gracia ocurrió en el corazón de Antonio y ocurre en nuestro propio corazón cuando Dios nos alumbra por dentro. Pero también la gracia puede venir por fuera y después llegará hasta nuestras facultades espirituales. Por ejemplo, cuando abrimos la Biblia o escuchamos una homilía, o cuando entramos en una gran catedral y escuchamos la música que sale del órgano. Todas estas son gracias externas que producen dentro de nosotros impresiones que nos mueven hacia Dios como nuestro bien sobrenatural. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, se narra que cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Filipos, allí en la sinagoga, encontró a una mujer llamada Lidia, negociante en púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Dios hizo que Lidia percibiera por sus oídos las palabras de Pablo y la movió internamente para abrir su corazón a Jesucristo. Las cosas que percibimos por los sentidos, Dios las convierte en una escalera para elevarnos a las realidades espirituales. Se acomoda así a nuestra poquedad y se vale de las cosas visibles para llevarnos hacia la gracia santificante y a la virtud. Estas ayudas son, pues, las gracias actuales. Necesitamos de estas ayudas. Sin ellas sería imposible llegar al cielo. Y las necesitamos por varios motivos. Primero, necesitamos ayudas de Dios para nuestra conversión.
La conversión es algo de todos los días. Hemos de decir a Dios: yo te adoro, yo creo, yo espero y te amo. Muchas veces hemos expulsado al huésped divino por el pecado mortal. Dios nos prepara para recibir la gracia santificante. San Francisco de Sales, por ejemplo, durante su vida leyó y meditó un librito durante 20 años que llevó en su bolsillo. El libro se llama El combate espiritual. Y no pasaba ni un solo día sin que leyera al menos alguna de sus páginas. De esas páginas sacaba las más bellas enseñanzas que compartía con la gente. Ahí estaba la ayuda constante que Dios le enviaba para su conversión diaria. También necesitamos de la gracia actual para perseverar en el bien hasta la hora de nuestra muerte. No es fácil. Es necesario vencer las tentaciones que nos acometen todos los días. Muchas veces estas tentaciones son tan fuertes y pertinaces que sin una ayuda especial de Dios no podríamos vencerlas. Santa Águeda, que fue virgen y mártir en Sicilia en el siglo III, resistió la tentación de dejarse seducir por Quinciano, que era un gobernador, porque ella había decidido consagrarse enteramente a Jesús. Para hacerle quebrantar su fe y su pureza, Quinciano la recluyó durante un mes en una casa de mujeres de mala vida. Águeda supo resistir y recitaba con frecuencia el Salmo 16 que dice: Señor, defiéndeme como a las pupilas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme de los malvados que me atacan. Por una tercera razón son necesarias las gracias actuales en nuestra vida, y es porque para cumplir con nuestros deberes y responsabilidades hemos de contar con la ayuda de Dios, que nos da constancia y energía para hacerlos. En el año 1633, Santa Luisa de Marillac consiguió una casa grande para reunir a los pordioseros, a quienes ponía a trabajar. Las mujeres aprendían a hilar y a coser, y los hombres a hacer trabajos manuales. Así los fue transformando en personas útiles a la sociedad. La alegría reinaba en ese lugar donde se atendía a la mayoría de los mendigos de París. Por una razón especial, es necesaria también la gracia actual, porque necesitamos la perseverancia final, es decir, la gracia de perseverar en la gracia a la hora final de nuestra vida. Morir en estado de gracia es quizá la mayor gracia que Dios puede concedernos en la vida. Podemos morir con una muerte tranquila o repentina, pero lo importante es que cuando nos durmamos en el Señor, estemos libres de pecado mortal y acompañados por la gracia santificante. Días antes de su muerte, Santo Tomás de Aquino se dirigía al Concilio de León, pero se sintió mal y fue recibido por los monjes cistercienses de Fossanova. Cuando le llevaron por última vez la Sagrada Comunión, exclamó: «Ahora te recibo a ti, Jesús, que con tu sangre pagaste por la redención de mi alma. Todos mis estudios y trabajos han sido por tu amor, Jesús, y por amor a la Santa Iglesia Católica, de quien me profeso hijo obediente». Estas ayudas de Dios o gracias actuales llegan más fácilmente a las personas que hacen oración. Por la vida de oración podemos alcanzar la misericordia de Dios y también por nuestra libre cooperación con la gracia divina que nos lleva a realizar obras meritorias para la vida eterna. De todo lo que hemos dicho en los últimos capítulos, concluimos que hemos de amar vivir la vida en estado de gracia, unidos a Dios, siendo semejantes a Él. Esta vida que Dios nos participa cuando viene a habitar en sus templos, que somos nosotros, es el tesoro escondido y la perla preciosa. Quien tenga este tesoro, que esté dispuesto a sacrificarlo todo con tal de no perderlo.
Que tengas un excelente día, con una gran paz y alegría en tu corazón.